Bien, vamos a continuar entonces con estudiando las aplicaciones de la ley de Gauss, ¿ok? Primero recuerden, se estudió el flujo de campos, luego la ley de Gauss en sí, y ahora estamos viendo aplicaciones. Digamos, la primera de ellas, quizás una muy importante. Hello, good morning. La muy importante es para calcular el campo, el campo eléctrico. O sea, vieron los ejercicios que hicimos, donde se calcula campo eléctrico aplicando ley de Gauss. Usualmente es mucho más sencillo que hacerlo por las integrales comunes. Es claro que eso aplica a ciertas situaciones, no todo se puede hacer así. Por ejemplo, digo, si yo tengo hay ciertas configuraciones que se adaptan para hacer ley de Gauss. Por ejemplo, recuerden que teníamos una línea cargada muy grande, infinita, decimos. Entonces se adapta de que nos inventamos una figura gaussiana que es un cilindro. Eso fue la clase del viernes, ¿verdad? Y ahí se puede aplicar ley de Gauss para calcular el campo en esta región, digamos, a una distancia r, el radio del cilindro, desde la línea. Pero si, por ejemplo, quisiéramos hacerlo para un segmento, digamos, corto de línea, para un segmento corto de línea, el campo eléctrico de un segmento corto, ese ejercicio lo hicimos con integrales la vez pasada. ¿Por qué aquí no se podría? Porque aquí no es muy adecuado. Porque cuando nosotros hagamos digamos, la superficie gaussiana acá, como es un segmento corto, entonces el campo eléctrico esperaríamos que tiene una configuración como así, ¿ve? Así. Entonces aquí habría campo eléctrico en las bases laterales. Y al haber campo eléctrico en las bases laterales, eh, ya no es uniforme. ¿Se acuerdan aquello que vimos? Que si el campo no era uniforme, entonces las integrales serían súper complicadas. Es el caso aquí. Estas integrales para calcular el flujo en las bases nos van a salir bien complicadas. Entonces ya no, la ley de Gauss ahí ya no tiene sentido. A diferencia de aquí que el campo siempre brota así, ¿ve? Como el coso es bien largo, entonces el campo siempre es radial hacia afuera. Ven, y entonces en las bases no hay campo, el campo es cero, solo hay campo aquí en la superficie lateral y el campo es paralelo al vector área, entonces de eso depende. Ajá. Tomen para ello el ejemplo que les di del pentágono, de que ahí hacer una integral para calcular flujo no estaba fácil, aunque era aún posible en el caso del pentágono. ¿Ok? Entonces, la ley de Gauss se aplica para ciertas configuraciones que lo permiten, ¿ve? Que son bien regulares, que genera campos adecuados y tiene esas características. Vale, ahora continuamos con otras aplicaciones. Primeramente, quisiera hablar sobre la distribución de carga en los metales. Para ello, acá veamos, distribución de carga en los metales. Imagínense que nosotros tenemos por acá un metal, voy a hacer como un corte transversal, digamos que toda esta parte que tengo acá es metálica, ¿ok? Sí, como que tengo un bloque de metal, sí, un bloque, y ahí pueden ver. Entonces, cuando nosotros lo, lo atravesamos con un campo eléctrico, acá, ¿sí? Nosotros atravesamos este con un campo eléctrico, observemos lo que sucede en el interior del metal. ¿Ok? Hagamos para eso un close-up, acá. Entonces, originalmente
esta parte de aquí está impregnada con el campo eléctrico, ¿verdad? Ahí hay un campo eléctrico dentro del metal. Ese campo eléctrico va a afectar a los electrones libres. Recuerden que el metal se caracteriza porque tiene electrones libres, que ellos ante una corriente como ese campo eléctrico que está allá, ellos se mueven, fluyen. Entonces, si acá hay, por ejemplo, no voy a hablar de electrones libres, sino de positrones libres, oiga. En realidad lo que son electrones libres, ¿verdad? Pero es totalmente equivalente. Si un electrón se va a la izquierda, un positrón es como que se vaya a la derecha. En electricidad ya les dije yo que lo que importa es esos desbalances. Sí, que meter un electrón a la izquierda es total y absolutamente equivalente a meter un positrón a la derecha. ¿Estamos? Entonces, por eso voy a hablar de positrones libres. Aquí hay un positrón libre, digamos. Entonces, como hay un campo que lo empuja, es lógico que el positrón se va a venir para acá, para la derecha. Y ahí se va a quedar porque allá no se puede salir del metal. Recuerden que el aire es dieléctrico. Sí, el aire es aislante. Entonces, como llega al aire o al vacío, ya no puede pasar, ahí se queda. ¿Ok? Entonces, en cambio podríamos pensar que digamos que por acá quedó un, un electrón, ¿va? Un positrón a la derecha, un electrón a la izquierda. Entonces, pero luego aparece otro electrón, otro positrón libre y la misma historia, se viene para acá, se viene para acá, ¿sí? Y así se están acumulando positrones aquí a la derecha, ¿ok? Y consecuentemente electrones por aquí a la izquierda. ¿Estamos? Y, y cosas así. Vaya. Entonces, miren, eso es lo que está sucediendo, que ese campo eléctrico está arrastrando cargas libres de movimiento, ¿ok? Ahora pensemos en esto. Este campo eléctrico, no, nada que este campo eléctrico. Como hay una acumulación de cargas positivas a la derecha y una acumulación de cargas negativas a la izquierda, ¿sí? Entonces podemos dibujar el campo eléctrico que se forma entre ambas. Los campos eléctricos emergen del positivo y se embuten en el negativo. Entonces tendríamos un campo eléctrico que emerge de la derecha y se embute a la izquierda, ¿ok? Independiente del campo celeste, del que lo indujo. El campo celeste movió las cargas, ¿ok? Entonces, pero las cargas acumuladas a la derecha, estas generan un campo eléctrico que va en contra del campo inductor, digamos. ¿Lo ven? Esos campos se anularían o dominaría uno de ellos dependiendo de sus magnitudes. A ver, tratemos de estar ahí. Va. Esos campos, el campo verde y el campo azul, a la suma de ellos daría un resultado dependiendo de las magnitudes. Cuando poquitas cargas se acumularon en las paredes, derecha e izquierda, el campo verde era así, ¿verdad? Chiquito. Y el campo azul más grande. Entonces, diríamos que el campo azul para ese momento estaba dominando para acá, ¿sí? Y ese resultante sigue arrastrando electrones, cosos, ¿ok? Mientras el campo azul sea mayor que el campo verde, se van a seguir arrastrando positrones, cargas en general. Entonces, pero a medida que se arrastren más cargas, el campo verde crece. No sé si logran ver como un crecimiento asintótico ahí, que va a crecer el campo verde hasta que
el campo resultante sea cero. ¿Sí? El campo verde empieza a crecer asintóticamente hasta igualarse con el campo azul. Y ya cuando los dos campos se igualan, pues el campo verde es grande porque ya hay mucha carga acumulada. Cuando ya los dos campos se igualan, el campo neto es cero y deja de arrastrarse cargas. ¿Comprendido? ¿Sí? Ven, repito un poquito. Cuando no había nada, el campo azul dominaba, ¿ok? Pero este arrastró unas poquitas cargas para acá, ¿sí? Y las hembras para acá. Entonces se generó un campo que yo lo dibujo en verde, chico, para la izquierda, que es debido a estas cargas que tenemos por acá. Entonces, pero la suma de este más este da un resultante todavía para acá, ¿ve? Que sigue arrastrando cargas. Entonces, quiere decir que el campo verde empieza a crecer a medida que las cargas se van acumulando. Y lo hace de manera asintótica, de manera que hasta que iguala al campo azul. Y cuando ya estos se igualan, se anulan y el campo resultante es cero y las cargas dejan de fluir. ¿Estamos bien? Vaya. Entonces, esto provoca algo curioso. Esto provoca algo curioso, de que al final del proceso vamos a tener algo así. La carga eléctrica se va a ver acumulado a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? En el interior del metal no va a haber campo eléctrico. El campo viene aquí y emerge acá. Y el campo aquí adentro no es ni para la derecha ni tampoco es para la izquierda, porque se igualaron el campo inducido y el campo inductor. Y como resultado, en el interior del metal no hay campo eléctrico. Bye. Arranca cuando todo al inicio nosotros impregnamos al metal con un campo eléctrico, ¿copiado? Pero sucede un proceso transitorio, transiente, ya de que empieza a arrastrar cargas y se va, todo lo que expliqué. Al final, veamos inicio y final. Inicio, impregnamos con electricidad el metal. Final, lo que tenemos en pantalla. Dentro del metal no hay campo eléctrico, que es lo mismo que decir hay dos campos eléctricos iguales que se anulan. ¿Sí? Y las cargas están acumuladas en las orillas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que los metales, entonces, no tienen campo eléctrico en su interior. Esa sería como la conclusión, un poco en síntesis. Dentro de un metal, dentro del metal, el sólido del metal, claro, no hay campo eléctrico. Aunque usted lo meta dentro de una zona que está impregnada de campo eléctrico, entre un espacio, pero dentro del metal no va a haber campo eléctrico. Y por eso aquello de que la jaula de Faraday, que dicen que dentro de un metal, digamos, se mete dentro de una cajuela metálica y allá adentro está protegido del campo eléctrico, ¿verdad? Mira, no sé si Edwin. tiene, sí, no sé si tiene algo que ver, pero en la discusión no me quedó muy claro lo que era un conductor. No sé si, o sea, Ujú.
y en el caso. El conductor, cuando digo metal, estoy queriendo decir conductor, sinónimo. Metal, conductor. Para nosotros lo estamos viendo así. Es lógico que las palabras no son sinónimas en sí. Pero aquí sí, yo en vez de decir de conductores, digo metálicos dentro de los conductores. La característica del conductor es que está impregnado con electrones libres que pueden transportar carga eléctrica, por eso se llama conductor. Mientras que en un plástico no hay electrones libres en cantidades y el resultado es que él no puede conducir la electricidad. Esa es la diferencia, digamos, de un conductor y un insular. No, el otro se llama un dieléctrico, les decía, va, aislante o dieléctrico. Ajá, sí. Vale. Bien, Edwin. Entonces, dentro del metal, pero en el sólido del metal, no hay campo eléctrico. ¿Cuándo? Cuando se alcanza ya el equilibrio, porque no sé si vieron un proceso de balanceo, de que al inicio había una fuerza que dominaba para la derecha, y a la vez y poco a poco iba naciendo una fuerza hacia la izquierda, la que puse en color verde. Y entonces hasta que se balancearon las dos fuerzas. Entonces se dice, ojo, se alcanzó el estado de equilibrio electrostático. También nota. ¿Ok? Se alcanzó el estado de equilibrio electrostático cuando las dos fuerzas se balancearon. Y entonces lo que podemos decir es que en un metal en equilibrio no hay campo en su interior. Cuando está en equilibrio, cuando no estaba en equilibrio, sí, podía haber campo, ¿verdad? Entonces, todo lo que vamos a hablar va a ser para casos de equilibrio. Oigan, de lo que viene de aquí para allá, no voy a estar siempre chineando esa palabra en equilibrio, pero vamos a hablar es el estado de equilibrio, no el estado transiente, ese no, eso para más adelante. Ahorita en adelante vamos a hablar todo lo que diga yo, en un campo, en un metal no hay campo en el interior. Sí, ¿por qué? Pues porque está en equilibrio, ¿verdad? Aunque yo no diga está en equilibrio, ¿sí? Vaya, entonces, esa es una cosa. Voy a explicar un poco más de lo mismo. Imagínense que tenemos una superficie metálica. ¿Ok? Lo que voy a decir es, en un metal, el campo es perpendicular a la superficie. Así pueden anotar. ¿Ok? En un metal, el campo es perpendicular a la superficie. Pensemos en un campo que no lo es, cosa que puede suceder cuando no está en equilibrio, porque dije en adelante yo ya no les voy a estar diciendo en equilibrio, pero sí es en equilibrio. En un metal el campo es perpendicular a la superficie, obviamente en equilibrio. Entonces les pongo un caso ahí ilustro donde no lo es, no está en equilibrio. Ya es lógico que es porque no está en equilibrio, por eso es que no es perpendicular. Entonces, no se olviden que dentro del metal aquí hay cargas eléctricas libres de movimiento, ¿verdad? Entonces, si yo descompongo al campo, va a tener como una componente vertical y una componente así va, si descompongo el campo, ¿ok? Esto va a ser de que se acumulen cargas. Esto provoca que se acumulen cargas. Voy a hacer como asumiendo de que por aquí llegó el metal, así ve. De que se acumulen cargas de este lado, ¿sí? Y esas cargas que se acumularon en ese lado generan un campo opuesto al primero, ¿sí? Y eso va a suceder como estamos en no equilibrio hasta que se alcance el equilibrio, que los dos se anulen. No sé si me la ven. Algo parecido sucedió. Tenemos una superficie metálica, algo como eso. Aquí tiene un tope, pero lo del tope no es tan requisito, ya van a ver. Entonces, como el campo no era perpendicular, tiene una componente tangencial que arrastra cargas. La componente vertical no arrastra cargas, porque ya las cargas quedaron en la superficie y ahí se quedan, ¿verdad?
Entonces, la componente tangencial es la que puede arrastrar cargas para los lados. Para arriba no pueden moverse las cargas. La componente tangencial arrastra cargas para los lados hasta que se alcanza un equilibrio. Porque esas cargas arrastradas generan un campo en contra. ¿Ven? Hasta que se alcance el equilibrio. Y como resultado, podríamos decir que al final lo que sucede es que estas componentes se anulan y la única que queda viva es esta. Y esto ya no se habla de un... ¿Ve? Ya no. ¿Ven? El resultado es que lo único que queda vivo es la componente perpendicular. Y por eso nuestro postulado dice que en los metales el campo es perpendicular a la superficie. ¿Estamos bien? ¿Se comprende la razón? Si no lo fuera, cosa que puede suceder en un caso de no equilibrio, entonces hay un arrastre de cargas que vienen a anular la componente tangencial del campo, hasta que queda viva nomás la componente perpendicular. ¿Estamos? Entonces ahí tienen como dos postulados. Uno, de que dentro del metal no hay campo. Segundo, en los metales el campo es perpendicular en la superficie. Quisiera mostrarles que eso es como un acercamiento nomás, acabe. Un acercamiento, el campo, les decía yo, es perpendicular, así, a la superficie, ¿va? Perpendicular a la superficie. Pero ya, si no es, si lo hacemos como más grande, entonces sucede de que estas líneas hacen así. Entonces, si ustedes dirían, el campo aquí no es perpendicular a la superficie. ¿Ve? El campo aquí no es perpendicular a la superficie. Miren, no es perpendicular a la superficie. Eso que acabo de decir aplica en las vecindades de la superficie, cerca. Cuando estamos así, en un close-up, cuando estamos cerquita, entonces aplica. ¿Me entienden? Entonces, el postulado que escribieron, el campo es perpendicular a la superficie, así, en las vecindades, pónganme nomás. Porque ya lejos de la superficie ya empieza a danzar así, hace formas arbitrarias, pues. Pero es como el pelo de uno. El pelo, bueno, quizás no aplica, pero como que emerge perpendicular al cuero cabelludo, ¿va? Ya después coge formas bien hermosas, así va, ¿sí? Colochito, así, todo eso. Pero cuando emerge del cuero cabelludo, emerge perpendicular. Ya de ahí vamos, la naturaleza es así. Vayan observando ese comportamiento de la naturaleza, que cuando vos pones un campo eléctrico, la naturaleza actúa y te lo anula. ¿Verdad? El mismo campo eléctrico es una causa que produce un efecto que lo anula. Vayan notando eso que tiene la naturaleza, oigan. Hay que ser un observador. Por eso existían los filósofos naturales, gente que se asombraba e indagaba sobre los comportamientos de la naturaleza. Es lógico que la naturaleza tiene como una forma de comportarse, como una inteligencia, pues un algo, una forma de proceder, ¿verdad? Vale, sigamos. Esto otro... El campo en el interior del metal es nulo, la carga eléctrica se aloja siempre en la superficie. Esa no me la han anotado todavía. Les había dictado dos, que en el interior del metal el campo es nulo, ¿sí? También les dicté que en las vecindades de la superficie es perpendicular, ¿sí? Esas dos. Ahí viene otra, la carga eléctrica se aloja siempre en las superficies. Les explico un poquito esta otra. Imagínense que aquí hay un metal que tiene carga eléctrica. Y la carga eléctrica, sus electrones libres, están distribuidos uniformemente o distribuidos de alguna forma
en el sólido, en el metal. Eso puede suceder cuando no se ha alcanzado el equilibrio electrostático, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Miremoslo de esta manera. Ay, que no. Ay, Dios, lo que hice fue otra cosa total. Bueno, tenemos un metal. Un metal que tiene cargas eléctricas, como un pastel de pasas, ¿verdad? Así que dicen los modelos. Entonces, y eso es al inicio, así como que así fue creado ese universo, ese mundo, así creó el creador ese mundo, su creador de él. Entonces, ¿qué pasa? Es un metal, las cargas eléctricas son libres de movimiento. Esos son machos todas, mire, son machos todas. Entonces viene la ley y estos se repelen. Ven, este con este otro se repelen porque están cerca. Bueno, porque son machos los dos. Ok, y como son libres de movimiento, se alejan. Y entonces se van alejando. Se viene, este se viene como para acá y este otro se viene como para acá hasta ¿dónde? Hasta donde ya no puede pasar, que es la boundary, acá, la frontera, ¿ok? Hasta ahí llega. ¿Estamos bien? Y eso va a suceder con todos. De manera que al final, cuando se alcance el equilibrio, todos van a estar en la orilla. ¿Sí? Estamos. Entonces, eso es como una demostración lógica de que en los metales las cargas residen en las superficies únicamente. Es lógico que en un estado de equilibrio, no antes. ¿Vamos bien? Luego, pongámosle que este coso tiene una chichita por aquí. Algo así. El objetivo, o sea, la tendencia de todas de las cargas es como alejarse mutuamente, alejarse mutuamente. Ese es el objetivo, alejarse. Conseguir la mayor distancia posible to each other, digamos, de mutuamente, ¿ok? ¿Estamos bien? Ese es el objetivo. Y es lógico que allí dentro de la chichita es donde más lejos están. Digamos que estas dos, pónganle esta, se va a ir con esta, se repelen. El resultado es que la primera que marqué va a venir a terminar aquí, ¿verdad? Es donde más lejos está. Como resultado, espero que el corazón vuestro les dé esa lógica. Vamos a encontrar mucha carga acumulada en esta superficie, ¿sí? Y, y en toda la superficie va a haber carga acumulada, pero especialmente en las partes agudas de los metales. La mayor concentración de carga se ve en las partes agudas de los metales. ¿Ok? ¿Vamos bien? Son como el... Y todo se deriva de esas leyes de la atracción-repulsión. De ahí viene todo, si van viendo. Porque el campo eléctrico, que es lo que pensé hablando, es una forma de ver las fuerzas de atracción-repulsión. Entonces, quedamos ahí en que la carga en los metales se acumula en las superficies y se concentra más, pueden escribirlo, en las partes agudas, para que no pongan chichitas, que ya vi que... Estamos bien. Ah, eso ya lo hablamos. El campo eléctrico aquí adentro del sólido es cero, ¿verdad? Vale. Ahora, ayer he usado yo métodos como de sentido común, ¿verdad? Que la lógica nos lo dice así. Ahora vamos a usar un método más matemático para hacer estas demostraciones, algunas de ellas. Oigan, hasta ahora hemos usado un sentido común,
Como se repelen, entonces se alejan y se alejan más hasta la chichita porque están más lejos. Ese tipo de demostración. Ahora vamos a hacer un método más matemático para demostrarlo. Y la solución, ley de Gauss. Una protuberancia. Sí, ¿Qué pasaría si fuera una hendidura? Sería también el lo contrario, lo contrario. Porque aquí si estás digamos, en una hendidura, entonces acá, aquí, entonces estas cargas se alejan, se vienen para acá y dejan casi que ahí no habría carga. Pueda que ahí se hace casi cero, en el centro de la hendidura prácticamente sería cero. Muy bien. Ujú. Bien, entonces dice distribución del campo en conductores, sólido conductor con carga QC. Vale. La carga QC, que creo que es carga del conductor, no me acuerdo. Si observan, está insinuado de que se encuentra en la orilla. Está aquí en las orillas del conductor, ¿verdad? Acá se ha venido a las orillas del conductor, ahí está concentrada. Y que el campo eléctrico es cero en el interior del conductor. Esa es la cosa. Aplicando esa ley, vamos a analizar este cuerpo que tenemos acá. Este cuerpo tiene la particularidad de que tiene una cavidad vacía en el interior. ¿Sí? Entonces, no se olviden las leyes que escribieron. No se olvidan, ahí las tienen. Cuando dicen el interior del metal, interior es dentro del sólido, dentro del cobre, dentro del metal. La cavidad interior, ahí no sé. No sé, eso no aplica a la cavidad interior, ¿comprendemos? Lo que hemos dicho dentro del metal es la parte amarilla, pues. La cavidad blanca allí a saber. ¿Estamos? La ley no dice de que en la cavidad blanca, lo que acabamos de decir, que no hay campo eléctrico, que no hay carga. Bueno, carga no hay porque es vacío, ¿verdad? Pero campo eléctrico allí tampoco. Yo les acabo de hablar de la jaula de Faraday, de que metiéndose en la cavidad dentro de un metal se protege. Sí, pero no necesariamente siempre, oiga. Lo que sí es seguro es dentro del metal, en el sólido, ahí sí es seguro, ahí aplica la ley. A esa cavidad interior no necesariamente. ¿Estamos? ¿Quedamos bien así, comprendiendo? Oiga, tomen un poquito de notitas, que así como por ejemplo en eso, en la cavidad interior no necesariamente, ¿verdad? Ahí no aplica la ley. Pero nosotros nos mandan a estudiar este cuerpo. Este cuerpo todo, digamos, todo arranca así, miren, dejen de ver la página y empecemos. Tengo una piedra de cobre que tiene una cavidad interior vacía o llena de aire, equivalente, ¿ok? Y con una varita mágica coloco una carga QC positiva en la piedra. Ahí empieza todo, ¿ok? Donde la coloco, la puedo poner donde quiera, que ella va a fluir y se va a acomodar en la orilla o en las orillas. ¿Estamos bien? Entonces tenemos una piedra de cobre que tiene una cavidad adentro, ya lo sabemos, y le colocamos una carga QC positiva. Entonces esas cargas se van a distribuir y nuestro objetivo, según lo ya estudiado, como aplicación de lo ya estudiado, esta es pregunta de examen, nuestro objetivo es ver dónde se acumuló la carga. Esa es la pregunta. ¿Cuánta carga hay en la piedra? Hay un exceso QC, 10 microcoulomb, yo qué sé, ¿verdad? Es positiva. Las preguntas que vienen es ¿dónde diablo se coloca esa carga? Bueno, decimos, una cosa es segura, va a estar en las superficies, ¿verdad? Eso sí, porque ley es ley y la ley se cumple. Entonces, la de afuera es bien probable que sí, pero puede ser que no. La superficie interior
aquí, eso queda en veremos. Casi que esa es la pregunta, ¿verdad? Porque una opción es que se vaya a todas las superficies, ¿sí? Y otra opción es que solo en la de afuera. Ahí estamos en veremos. Oigan. Y aquí es donde ilustramos este ejercicio del libro, del texto, donde ilustramos cómo con ley de Gauss se puede hacer eso, ¿ok? Y empecemos. Vaya. Entonces, la carga que colocamos es Q o QC, aquí es Q. Se coloca en la cavidad, ¿verdad? ¿Ah? No, 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 esa es otra cosa. Ah, no. Perdón, no, me adelanté. Este ejercicio, eso es todo. Yo creí que lo tenía como en pasos, pero no, ahí está todo. Solo lo voy a explicar. Bueno, pues la respuesta es de que en la superficie interior, o sea, la pregunta sería, ¿y en la superficie interior hay o no hay carga? Esa es la duda, ¿verdad? Entonces la respuesta es que no la hay. Y para ello, para demostrarlo, apliquemos Gauss. ¿Ok? Primero, coloquemos una superficie gaussiana, esa que está en violeta, dentro del cobre. El requisito para la superficie gaussiana es que no se salga del cobre así, o que no se salga por acá. Ven, el requisito es que la superficie gaussiana la traces dentro del cobre, en el metal, en el metal. ¿Estamos? Luego, fíjate bien, luego la ley de Gauss dice de que el flujo eléctrico a través de la superficie, el flujo eléctrico a través de la superficie es proporcional a la carga que queda encerrada adentro. Eso es lo que la ley dice, ¿verdad? La ley dice así, ve. Quizás me voy a... ¿Qué hago aquí? Mm, aquí trabajemos, ¿ok? Entonces, veamos. La ley dice, el flujo eléctrico neto, ¿verdad? Que es igual a la integral de E punto dA. Sí, integral cerrada. Es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Esa es la ley. ¿Ok? Entonces, apliquemos esa ley a la superficie gaussiana, la que está en color violeta. ¿Sí? Entonces diríamos, la integral cerrada de el campo dentro del metal es cero, ¿sí? De 0 por dA por el coseno de whatever angle tiene, de cualquier ángulo que tenga, no importa, ¿sí? Va a dar igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿sí? Este 0 como producto me hace 0, ¿verdad? 0 por algo da 0. Entonces sería la integral de 0. Y la integral de 0 es 0. Es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Despejando la carga encerrada, resulta que la carga encerrada es igual a 0. Y eso es lo que queremos saber. A ver, les dejo ahí como el silogismo. Silogismo es como los pasos lógicos. Ahí se los dejo. Repásenlos ustedes, por favor. Repásenlos, ¿verdad? Todo empezó con la ley. Phi es flujo neto, no es ángulo. Flujo neto, que es la integral de E punto de A
es igual a carga encerrada entre epsilon sub 0. Analícenlo. ¿Por qué puse 0 a continuación? Fíjense. Porque el campo en el interior de un metal es 0. Entonces lo sustituí por 0. Eso es ley, ¿verdad? Y entonces la carga encerrada da 0. Hasta ahí sabemos que dentro de la cosa violeta, cosa moradita, no hay carga. Entonces quiere decir que la superficie interior no tiene que tener carga, porque si la tuviera, no daría 0. ¿Estamos? ¿Ven cómo aplicar ley de Gauss? Sí, ya vamos a hacer otro más complejo que este. ¿Vamos bien? No, espero me hayan entendido bien este, ¿verdad? ¿Estamos? La ley, ok. La cosa tenía carga eléctrica, ¿verdad? ¿A dónde? A saber. En las superficies tiene que estar. Es el primer statement de ponerlo. Tiene que estar en las superficies porque esa es la ley, ¿ok? Bueno, la de afuera. Ya veremos la de afuera porque no la hemos analizado. La de afuera y más que todo la de adentro. Veamos primero la de adentro. ¿Hay carga en la superficie interior? A saber. Apliquemos ley de Gauss. Trazamos una superficie gaussiana dentro de lo amarillo, obligatoriamente, que no se salga de allí. Porque dentro de lo amarillo la ley dice que el campo ahí es 0. Fuera de ahí no se salga. Entonces, luego decimos, la integral del campo por el diferencial de área es la carga encerrada. Pero el campo es 0. Y un producto de 0 por esto, por el coseno del ángulo, no importa cuál tiene, me va a dar 0. Entonces, la carga encerrada tiene que ser 0 la vamos a usar. ¿Ves? Estamos, esa es la conclusión. Ven los pasos lógicos, ¿sí? Entonces, y en la superficie de afuera, ahí hemos demostrado que en la superficie interior no hay carga, ¿ok? ¿Cómo puedo concluir que en la superficie exterior sí hay carga? ¿Quién me dice el razonamiento lógico que sustenta esto? La conservación de la carga. Conservación de la carga. Vamos bien, Sebastián, Fernando, Sebastián. Sebastián. Ah, sigue, va bien, creo que va bien. Amplía un poquito más. O sea, como estaba cargado adentro. Ajá. Y tiene que estar en un lado. Entonces, si ahí no está, tiene que estar. Ajá. Excelente, tenés 10, dime. No, eso. Es otro 10. Todos tienen 10. Entonces, yo el silogismo lo plantearía así, mira. Uno, primero, hay una Q en el metal, ¿verdad? En el metal, pues es parte del enunciado, ¿sí? Segundo, la Q está en las superficies, Tercero, la superficie interior no tiene carga. Ay, como sea, ahí no tiene carga. ¿Sí? La superficie interior no tiene carga. Y entonces lo que queda es la conclusión. Pues. Entonces, en la superficie exterior sí hay carga. ¿Verdad? No sé si ven cómo lo planteo yo. Hice lo mismo que Sebastián, solo que más complicado, digamos, pero más lógico, la lógica más declarada. Primero, en el coso sí hay carga, porque el enunciado lo dice. Segundo, esa carga está en las superficies. No sé bien en cuáles. Tercero, en el interior no hay, por el demostración que hicimos. Cuarto, en el exterior sí hay, ¿verdad? Porque decimos, aquí hay, esa llave está en esta habitación, ¿verdad? Y no está en el cuarto tuyo, entonces está en el mío, si solo 2 cuartos hay. Vamos, algo así. Vaya, pero creo que me lo han entendido bien. Pasamos entonces, si no hay alguna preguntita, algo que decir. Mande.
Ernesto. René, yo confundo esos dos nombres siempre. Campo eléctrico. Fue el diablo. Entonces, la pregunta sería, buena pregunta antes de que nos vayamos. Excelente, gracias Renecito. ¿Hay campo eléctrico solo afuera? En lo amarillo ya sabemos que no hay. ¿O habrá campo eléctrico ahí adentro? Esa sería una buena pregunta. Si hay campo ahí adentro, en esa cavidad. Eso no lo hemos demostrado. Ajá. De haber campo, ¿y esto qué es? Quizás vendría como aquí, ¿verdad? Así. Por lo menos sabemos que emerge perpendicular a la superficie. De ahí puede ser que baila así como los colochitos de las cabelleras, ¿verdad? ¿Sí? Pero de la superficie emerge perpendicular. Entonces, algo como lo que hice. ¿Qué hace después? No nos importa. Si yo trazo una superficie gaussiana aquí, en la parte cerquita de la orilla, entonces el flujo que hay allí habría un flujo negativo porque se mete en la superficie. Habría un flujo neto ahí, ¿verdad? O sea, toda esa superficie está siendo atravesada por un campo eléctrico y yo les dije, cuando da es positivo, cuando jala para adentro es negativo, así como a uno, ahí le dicen, vos sos asadón, le dicen. Entonces, así, es igual. Entonces, allí habría un flujo neto negativo, definitivamente. Quiere decir, entonces, que tiene que haber una carga eléctrica negativa allá en medio. Él me hizo la pregunta, yo estoy aplicando ley de Gauss para ver si hallo la respuesta y me gusta porque él me lo hizo y es esto no está en el libro, vaya. Entonces, ya sabemos por lo estudiado de que el campo emerge, si hay campo, emerge perpendicular, porque es positivo. Entonces emerge perpendicular. Trazamos una superficie gaussiana cerca de la orillita para que vaya en la parte perpendicular y me resulta un flujo neto negativo en la superficie. Conclusión, hay una carga negativa en el interior de la superficie, cosa que es falsa. Así que es falso lo que dice el René. ¿Verdad? No hay campo. ¿Estamos? Algo así, ¿verdad? Si hubiera campo, tendría que haber una carga negativa ahí en el centro, por ahí, por algún lado. Y no la hay. Porque ya el Gauss moradito dijo que no había carga. Entonces tampoco hay campo. ¿Estamos? Chivísimo, buenísima tu pregunta. Me encantó, la verdad. ¿Para dónde me voy? Aquí. Sí, entonces dije que luego vamos a otro ejercicio más complicadito. Y es al que me había ido a meter. Tenemos una carga Q colocada en la cavidad. Pongámosla que se vea. Ahí está. ¿Está bien? Este es otro ejercicio. Aquí sí. Como por arte de magia, yo coloqué una carga Q en el interior, en el centro de la cavidad. ¿Cómo lo hago? ¿Qué importa? ¿Verdad? Ahí está. ¿Estamos bien? Ese es el enunciado, ¿ok? Y la pregunta sería, ¿qué ondas con las superficies? ¿Van a tener carga? ¿Cuánta carga? Las superficies siempre son las mismas que estudiantes, la interior, la exterior. Pónganle que la respuesta me diga, sí, la superficie interior va a tener una carga positivo Q y la superficie exterior también va a tener una carga positivo Q. Ese es el punto. Eso quiero saber. Mande. Quieres decir el sólido. Mira 3D, no me pierdas la tercera dimensión. Sí, en el enunciado lo dice, aunque yo no lo haya puesto. Ahí, y por eso no tiene nada.
Esa es importantísimo saber eso. Las cargas. Ajá. Entonces, él me está diciendo ya de que la superficie interior se va a popular con cargas negativas. Tiene lógica, va, llega un chero ahí en medio, todas las niñas salen corriendo hasta donde topan, que ya no pueden pasar y abocarse a él, y se quedan admirándolo y atraídas por la ley del amor. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Tiene esa lógica, pues, de que se va a ver. ¿Y cuánta carga habría? Negativo Q. Q es la magnitud de la carga de adentro. ¿Crees que sería negativo Q? Tendría que ser negativo. Ajá, porque ya cuando es como que el hombre se casó y ya nadie le hace caso. ¿Me comprenden eso? Sí, yo lo digo así con el sentido poético, pues poesía es cantarle al amor, oigan, y el amor es la fuerza más grande del universo, es la que mantiene a los planetas danzando alrededor de sus soles. Esa es la fuerza de amor, es atracción, pues. Eso es. ¿Sí? Y su contraparte, la repulsión, cuando son dos polos iguales. Yo por eso hablo en esos términos, porque es la misma fuerza que se manifiesta como electricidad, como gravitación, como magnetismo. Y yo llamo a que se investigue, se conozca, se practique. ¿Sí? Vaya, estamos bien. Entonces, casi que yo le voy a este Reneva, de que sí, ahí hay una carga negativo Q en la superficie interior y la magnitud tendría que ser igual a la otra porque cuando dominaba la otra llegaban más y más niñas hasta que anulan el efecto que ella tiene. Como que se casó, la carga interior se neutralizó cuando ya es un matrimonio y entonces ya no tiene atracción ni repulsión porque se neutralizó, ¿verdad que sí? Entonces, casi que yo iría adelantando las preguntas de este René y dice menos Q en la superficie interior. ¿Sí? Y en la exterior, siempre con estas lógicas así, solo sin meter Gauss, de ahí lo hacemos con Gauss. En la superficie interior, adentro de la cavidad, hay menos Q. Tendría que haber una positiva ya metiéndonos dentro del material. Por lo que dijo Sebastián, de que él dijo conservación de la carga. Entonces casi que vos estás diciendo de que habría positivo Q en la superficie exterior también. Y yo casi que digo sí, yo también entiendo que sí. Si no, véanlo así. Estas niñas que se fueron hacia la superficie interior dejaron solteros a sus parejas. Y sus parejas solas se repelían entre ellos y se alejaron y se fueron a la superficie exterior. ¿Sí? Es la ley, así se procesa. ¿Estamos bien? Entonces ahora hagámoslo con Gauss, a ver si llegamos a esa misma respuesta y de seguro que ahí vamos. Vaya, aquí lo tenía yo en pasos. Trazamos la superficie gaussiana en el metal, que allí garantizamos que el campo es cero. ¿Ok? Luego viene lo que predijo el René. Vamos a encontrar una menos Q en la superficie interior. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Ah, ahí me adelanté. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, por lo que dijo René Chivo, pero ahorita sería por Gauss. Dice, fíjense, la integral, mejor me la llevo para allá, así como hice con la otra.
Vaya, aquí la tenemos. Primero trazamos la superficie gaussiana, luego aplicamos ley de Gauss, que dice, en este caso diría, la integral de E punto de A en la superficie morada va a dar igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Será que la carga encerrada es positivo Q? Encerrado sería A saber. Entonces, luego hicimos integral, bueno, luego ya no hago tanta paja y digo esto es 0, porque el campo en ese lugar es 0, ¿verdad? Entonces digo, carga encerrada entre epsilon sub 0 es igual a 0, la carga encerrada es igual a 0. Así, el mismo silogismo, ¿verdad? La integral de es igual a la carga encerrada. La carga encerrada es igual a Q, no nos adelantemos, ¿ya? El miembro izquierdo da 0, porque el campo es 0. Entonces, la carga encerrada también tiene que ser 0. Y como sabemos que está este positivo Q, tiene que haber un negativo Q que lo anule. Tendría que haber entonces obligatoriamente una negativo Q por aquí, ¿va? Así, un negativo Q que la anule. Y por ley va a estar en la superficie, no va a estar en el lado que le da la gana. Casi que aquí sería entonces, seguiríamos como el silogismo, digamos. Entonces existe negativo Q dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Para que anule positivo Q, ¿verdad? La carga encerrada es 0, entonces existe positivo Q. Luego, negativo Q está en la superficie interior. Porque no puede estar en otro lado. Si hay carga, va a estar en la superficie. En el aire tampoco puede estar, porque es aislante. ¿Estamos? Entonces ahí se sustenta, se apoya lo que dijo el René con ley de Gauss, ¿verdad? Se demuestra. Y la de afuera, quedémonos con lo que tú dijiste. Por conservación de la carga, si adentro hay menos Q, como el metal, de suerte que ¿quién me preguntó al inicio que si estaba neutro? Tú me preguntaste, ¿va? Como el metal está neutro y tiene un negativo Q a un lado, tiene que tener un positivo Q en otro lado para que siga neutro. Fíjense, repito el silogismo, el metal está neutro y tiene negativo Q en la superficie interior. Tiene que tener un positivo Q en algún otro lado para que siga neutro. ¿Dónde está? Solo puede estar en la superficie exterior, ¿verdad? Entonces ahí se concluye lo otro. Vaya, eso es hacer estricto, digamos, con Gauss para ir demostrando esto. Y entonces ya está resuelto, ¿verdad? Hay menos Q en la superficie interior, positivo Q. Háganlo ustedes, repitan el ejercicio, pero no aquí, ahí lo hacen en su casa. El mismo ejercicio tiene una carga Q en el interior, ¿verdad? Pónganle que además el metal no estaba neutro, sino que el metal tenía una carga positivo 2Q. ¿Ok? Repitan el ejercicio con la variante de que el metal en vez de estar neutro tiene una carga positivo 2Q. Y a ver qué les da en la respuesta. Y enfóquenlo en Gauss, oigan, no solo en la lógica, sí. Ahí estamos. Este ya lo hicimos. Este ya lo hicimos, de que el campo en la superficie, calcular el campo eléctrico, no, este no lo hemos hecho. Hicimos uno parecido. No, este ejercicio pregunta calcular el campo eléctrico
calcular el campo eléctrico justo en la superficie de un conductor cargado. Hicimos campo eléctrico de una placa, ¿se acuerdan? Que era parecido a este. Este no. Calcular el campo eléctrico, el enunciado es lo que está ahí, de calcular el campo eléctrico justo fuera de la superficie de un conductor cargado. Y entonces me lo llevo. Lo vamos a ver. Entonces la cosa es, tengo un conductor cargado. Tengo un conductor que tiene carga eléctrica dentro, entonces ya sé que en las superficies el campo eléctrico es perpendicular, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la magnitud de ese campo eléctrico? ¿Cuánto es la magnitud de ese campo eléctrico? ¿Sí? Va a depender de cuánta carga tiene el conductor, ¿ok? Toda la carga del conductor reside en la superficie. Fíjense, repito, voy a empezar desde el principio. Okay. El conductor está cargado. ¿Cuánto vale el campo eléctrico ahí en las vecindades? Ya sabemos que es perpendicular, ya se demostró. Ahora quisiéramos saber cuánto... Un segundo solo. Vaya, y lo voladeo. Entonces, la pregunta es ¿cuánto es la magnitud? La dirección ya la hallamos, es perpendicular. ¿Cuánto es la magnitud? La respuesta me podrían decir ustedes. Depende cuánta carga hay en el conductor. Ah, tenés razón. Ok, chivo. La carga en el conductor está en la superficie. Y va a ser diferente la concentración de carga en las partes agudas que en las partes no agudas. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo lo que les doy es la concentración de carga. Y de ahí ustedes me sacan el campo. ¿Qué les tengo que dar? La concentración de carga. ¿Qué dato les voy a dar? Lambda, Q, sigma, rho. Rho es carga volumétrica. Sigma, como es una distribución superficial de carga, creo que ahí quedamos chivitos. Yo les doy la sigma, ¿ok? Entonces, dentro del conductor hay una densidad sigma de carga eléctrica. Ahí sí ya está, ¿verdad? Y de esa va a depender la intensidad del campo. Todo esto, lo azul, eso cositas azules. Estoy insinuando que es metal. Es en una toma 2D, oigan, es una toma 2D, no es 3D. Es un corte del metal y todo lo pigmentado en azul es metal, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer? Primero borrar esto, luego repito esto, ¿ok? Luego quizás le doy un poquito más así. Luego yo podría dibujar acá que el campo emerge perpendicular. Voy a tomar una parte pequeña, plana, digamos, pequeña, plana. Solo un diferencial, plano. Entonces, fíjense que para saber el campo, no se olviden que es un corte transversal, es una toma 2D, ¿ok?
Ustedes, luego aumentamos la toma 3D. Luego hacemos una superficie gaussiana cilíndrica así. Así, miren. ¡Ey, baboso! Vaya. Luego les decía, hacemos la superficie gaussiana así. Una superficie gaussiana así, que fea me quedó. Así. Si la viéramos en 3D sería así, ¿ve? O sea, un cilindrito, pero como lo estoy viendo un corte 2D, solo miro como un cuadrado, un rectángulo, pero es un cilindrito, ¿verdad? Entonces, luego dice la ley de Gauss, el flujo neto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, dice la ley de Gauss, ¿ok? Luego, ¿cuánto sería lo de que resolvemos lado izquierdo y lado derecho y despejamos el campo? ¿Sí? ¿Cuánto sería el flujo neto ahí? ¿Cómo sacamos el flujo neto? Aquí estamos calculando campo eléctrico usando ley de Gauss. Regresamos a lo mismo después de haber estudiado un poco los metales. Si quitándole digamos así, solamente saldría el flujo del, al interior, al La exterior. tapita exterior va. Esta tapita sí que tiene flujo. La superficie lateral no. La tapa interior, allá ni se mira. Dice Emanuel que no tiene flujo. Porque No. adentro es que es campo igual a cero. Escuchen bien lo que él dice, por favor. La tapa interior no tiene flujo porque es campo igual a cero en el interior del metal. Si no fuera campo igual a cero en el interior del metal, habría un flujo adentro también, igual al de arriba posiblemente. ¿Estamos bien en eso? Entonces, con la ayuda de Immanuel, no es Manuel, no es Immanuel, ¿verdad? Sí, sí, pero a mí yo te dije que venía de no sé qué. Me puse todo hebreo. Entonces diría así, mira, Emanuel. E por A es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. A es el área de la tapita. ¿Sí? El A que tomé ahí es el área de la tapita. Esta A de aquí, ¿ve? Esa. ¿Ok? ¿Quedamos? A es el área de la tapita. ¿Sí? Pi r cuadrado, que diablo sea, es eso. ¿Estamos? ¿Ok? Y entonces había que resolver el miembro derecho también. Carga encerrada. ¿A qué es igual la carga encerrada? ¿A qué es igual la carga encerrada? Miremoslo aquí. A ver. Miembro izquierdo ya nos ayuda Manuel. Es igual al flujo de la tapita. E por A. E lo dejé en rojo porque es lo que andamos buscando. Y la carga encerrada dentro del cilindrito. Sigma por A. La misma A. Como es recto el cilindro, si fuera así cónico, no va, sería otra A. Pero como es un cilindro recto, entonces esa va a ser sigma por A. Y enhorabuena porque ya podemos cancelar las A, miren, que no nos gustaban. Y ya queda solita la E. Y esa es la respuesta. Ahí muere, ¿verdad que sí? Se parece al que hicimos de la
Hicimos uno de las placas planas. Ajá, a ese se parece. Al de las placas planas se parece. Solo que aquel llevaba un 2 abajo. Ah, pero ese era porque era una placa, no era algo Sólida. Tomamos en cuenta ambas caras de la placa. Ajá. Ambas salían, pero aquí en el conductor solo una sale, pero la otra queda embutida. Y Ujú. adentro no hay cambio. Ujú. Entonces, si no fuera eso de que en el interior de los metales, Manuel, es para ti, si no fuera eso de que en el interior de los metales el campo es cero, nos hubiera dado la misma fórmula. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Porque el flujo era 2 veces E por ABA y el 2 pasa a dividir, Si se hubiera campo adentro, habría ese sería sigma entre 2 epsilon sub 0. Aquí da un epsilon sub 0 porque no hay campo adentro. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Vale. Y... Ingeniero, Hola. una pregunta. Sí. Si hubiera una parte aguda en sobre la superficie del conductor, siempre sería la misma fuerza. Ah, sí, yo todo eso me lavé las manos anticipadamente diciendo lo que voy a hacer es darles la sigma. Y la sigma es grande porque es agudo o es chiquita porque es plano. Entonces, dándoles la sigma, ya eso queda detrás, ¿verdad? Ujú. Vaya, lo que viene es cambio de cassette. Quiero ver tiempo. Sí, voy a aprovechar porque nos hemos atrasado un poco respecto a Herbert, oye. Entonces, por eso, ahorita aquí cortara, chivo, y nos vamos felices, pero quiero avanzar un poquito. Me quedan 20 minutos, casi. 10:40. Mm, hoy es, ¿qué día es? Hoy es miércoles ya, ¿verdad? Sí, sí, hay que avanzar entonces. Ajá. Ok, démosle. Luego vamos a pasar al tema potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Miren, antes que nada les quiero enseñar lo que es el concepto de potencial. Antes dijimos energía potencial. Energía potencial. Esperen, voy a hacer un corte aquí en el...